Y ese tema del Armagedón no es como Hollywood lo presenta, ¿no? Demasiada fantasía en las películas que producen ellos. Pero Se te lo vamos a hacer apaga. conforme a las Sagradas Escrituras. Antes de iniciar, los invito a que vayamos en oración. Los que tienen su micrófono prendido, por favor, si son tan amables de atenderlo. Gracias. Vamos a iniciar. ¿Qué le pasa? ¿No vas a estar allá afuera? No. ¿La que Hay está un conmigo? micrófono prendido, hermanita Marta, por favor. Pues si quieres estar aquí en el aire con el show, bueno. Órale, Hermana pues. Marta, Ahora sí. hermana Marta, por favor, si pueden apagar el microfonito, por Hermanita favor. Marta, el micrófono está abierto. Gracias. Ya, ok. Perdón. No hay cuidado, no hay cuidado. Todo nos pasa también esto. Bien, ¿les parece si vamos en oración, por favor? Oremos. Padre nuestro, que moras en las alturas de los cielos, y que santo, santo, santo es tu nombre. Padre, perdona nuestras transgresiones. Te rogamos la presencia de tu Espíritu Santo con nosotros. Que tus santos ángeles nos acompañen también. Nos guíes en espíritu y en verdad. Y que estas palabras estén bien puestas en la balanza de una así dice Jehová, para evitar confusión o vientos de doctrina. Que sea el Evangelio como tú lo has ordenado. Gracias, Señor, por el gran privilegio de conocer estos mensajes. Estamos agradecidos y lo rogamos en el nombre sagrado, que es por sobre todo nombre. A nuestro Señor Jesucristo también sea la gloria y la honra por la eternidad de los siglos. Amén. Muy bien. Amén. Este tema, vaya, es un poco largo debido a la información. Es que muchas veces tratamos de colocarlo en un solo mensaje, porque como lo grabamos, o si no lo grabamos y lo presentamos a continuación, la siguiente ocasión ya se habrá olvidado cómo inició. Así que sugiero paciencia y la otra, si escuchan, si notan palabras raras, anótenlas, que al final del tema podremos despejar cualquier duda. Bien, dice Apocalipsis 15:13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra. Nótese lo importante, es iglesia y estado, ¿ok? En todo el mundo, para reunirlos para una batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Es un evento que está en el futuro, no ha ocurrido. Por eso dice, cuando llegue el gran día del Señor. Satanás reunirá a sus huestes y a sus seguidores, los que se encuentran en el libro de la muerte, para llevar a cabo una batalla. Y lo interesante es aquí que Satanás no copia nada que no sea verdadero. Dios nos ha dado un mensaje que es la verdad presente para hoy. La Biblia tiene muchas verdades, pero la verdad presente para nosotros es durante la séptima trompeta de Apocalipsis 11, del 15 al 19, tema paralelo a Daniel 7, 9 y 10, que es el juicio investigador, un mensaje final de amonestación para un mundo en pecado. Está en Apocalipsis 14, del 6 al 12, y que ya lo hemos
comentado, hay 3 mensajes angelicales. El primero habla de un juicio investigador, ¿ok? Que lleva como contexto temer a Dios, o sea, obedecerle a Dios, darle gloria, o sea, adorarle. Dadle gloria, dice. Temed a Dios, dadle gloria a aquel que hizo los cielos y la tierra. Temed a Dios y dadle gloria al que creó el universo, porque la hora de su juicio ha llegado. El segundo mensaje angelical habla acerca de Babilonia, que es confusión, a que Dios tiene pueblo ahí para que salga de su error doctrinal, porque va a ser destruido el enemigo. Y el tercer mensaje habla de la marca de la bestia y el sello de Dios. Satanás no se quiere quedar atrás, así que él convoca a 3 espíritus de demonios. Es el dragón, Satanás, la bestia, que está representada por el papado en Apocalipsis 13, y el falso profeta, que se refiere al falso protestantismo, al protestantismo apóstata. Siempre en la historia del Evangelio hay apostasía. El mismo pueblo de Dios se rebela contra su creador. Lo vimos incluso con Jesucristo, ¿verdad? Entonces, el ataque viene de dentro, no de fuera. Aquellos que tomaron el nombre de protestantes, y esto creo que lo hicieron por herencia, no por conocimiento, porque el Evangelio no se hereda. El Evangelio se nace como una nueva criatura en Cristo, aceptándolo como su Redentor y Salvador. Sabemos que, a mi manera de ver, la protesta inició en el cielo contra Lucifer. Dios protestó contra el dragón y protesta contra la bestia, ¿verdad? Protestar es manifestar algo en la cual no estás de acuerdo, pero tienes el derecho de alzar tu voz y declararlo. Así que Satanás protestó a su manera porque pues no le fue aceptado el hecho de que él dice que la ley de Dios no puede cumplirse. Entonces fue expulsado, el gran engañador. Ahora bien, seguimos la secuencia de la protesta, pues llegamos a la protesta más contundente que yo creo tuvo lugar en Alemania, con Martín Lutero, un ex monje, que protestó contra las doctrinas falsas de Roma papal, sobre todo la de las indulgencias, el perdón de los pecados futuros, que eso tiene mucho que ver con la inmortalidad del alma. Porque cuando un hombre dice que puede perdonar los pecados, como lo dice el papado y los sacerdotes católicos, están determinando ellos que son Dios, porque ellos pueden decidir quién se pierde y quién se salva. Y ahí el problema. Y por eso nace la protesta. Clavó las 95 tesis en el Palacio de Wittenberg, a saber, para desenmascarar 95 errores doctrinales de la doctrina papal. Y bueno, ahí nace la protesta de Spira, en la dieta de Worms. A partir de ahí, se nos cataloga a los protestantes como herejes. Y según el Código de Derecho Canónico, hereje es cisma, aquel que no es católico, bueno, cristiano católico. Y hago la aclaración porque solamente en México se conoce a católicos como católicos, válgame la redundancia. Es decir, en Europa, incluso en Sudamérica, en Centroamérica, se le conoce a los católicos como cristianos. En Asia, en Oceanía, en África, en el Medio Oriente, a los católicos se les reconoce como cristianos. Por eso cuando escuchan por ahí es que los musulmanes están matando a los cristianos. Entonces muchos cristianos se escandalizan y dicen, nos están matando a los protestantes. No, señor, están matando aparentemente a los católicos. Pero este es un plan de los jesuitas, ¿verdad? No los mataron por guardar los 10 mandamientos o por guardar el sábado. No, los mataron porque tienen un plan de desestabilizar al mundo mediante el caos, los cristianos haciéndose víctimas, muy astutos,
para poder declarar una guerra contra los musulmanes un pretexto para poder declarar guerras. Entonces, aquí en México, si le dices a un católico, le preguntas que si es cristiano, él te va a contestar que no, que él es católico. Aunque no entiende el concepto de cristiano o católico, no entiende ninguna de las dos. Pero a él, cuando lo heredaron, le heredaron una religión que es católico y punto, se acabó. No sabe nada de su doctrina, no conoce ni los sacramentos, no conoce tampoco el catecismo. Posiblemente se aprenda los rezos porque van a los novenarios, ¿verdad? Y pues no les queda otra más que ahí en el cafecito con piquetito se pueda memorizar de tanto que se repiten. Pero no conocen su doctrina. Es más, les aseguro que la mayoría, y me atrevo a decir 99.9% de los protestantes, y me refiero a evangélicos, cristianos, como se llamen, pentecostales, mormones, testigos, metodistas, todos ellos no conocen el fundamento de su fe. No conocen el fundamento de su fe. No han leído la Biblia. Cuando alguien no conoce la verdad, no puede distinguir el error. Y lo he puesto de muchas maneras. Esta es la manera más fácil. Por ejemplo, a los cajeros humanos en los bancos se les capacita a distinguir inmediatamente un billete falso. Pero como hay miles de estilos en la falsificación de los billetes, algunos el estilo de papel, la calidad de papel, la tinta, también tiene mucho que ver, ¿verdad? El trabajo gráfico, bueno, tiene muchos variantes dependiendo el falsificador. Pero se les capacita a reconocer el verdadero. Más fácil. Si tú conoces el verdadero, no tienes por qué perder tiempo en encontrar el falso. Porque falsos hay muchos. Igual pasa con los especialistas de los relojes Rolex. Ellos buscan inmediatamente identificar el verdadero mediante ciertas características de fábrica. Entonces, falsos va a haber muchos estilos, porque los pueden clonar en China, otros en Taiwán, otros pueden clonar en Vietnam, otros en Brasil. Pero los verdaderos fabricantes de los relojes Rolex son expertos en identificar al verdadero. Así ocurre con nosotros en el Evangelio. Si tú no conoces el verdadero, como dice aquel dicho popular, quien no conoce a Dios, a cualquier santo se le hinca. A cualquiera, hasta la muerte que le llaman santa. Entonces, tenemos que conocer la verdad. Les pongo un ejemplo. Saulo de Tarso, que es un varón que admiro mucho, ¿conocía la verdad? Bueno, aparentemente sí. ¿Por qué? ¿Pertenecían al pueblo de Dios? Sí. ¿En esa iglesia estaban los ungidos de Dios? Sí. ¿Llevaban a cabo los sacrificios establecidos por Dios mismo? Sí. ¿Cuál era entonces la diferencia? ¿Cuál era, y válgame otra vez la expresión, cuál era la verdadera verdad? Según Pablo, en Gálatas, amonesta a Galacia porque les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los hipnotizó para creer a otro evangelio? ¿Hay otro evangelio? El evangelio de Jesucristo se le llama eterno porque viene desde el cielo, desde la eternidad. Pero el evangelio de Jesucristo significa un mensaje de redención y de salvación. ¿Habrá otro evangelio? Bueno, en nuestros tiempos Dios nos advirtió en Mateo 24, mira que nadie los engañe, muchos vienen en mi nombre. ¿Verdad? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿te acuerdas de mí? Quiere decir que va a haber muchos que evangelizan en su nombre.
Ahora, la única manera de poder engañar a los escogidos es la técnica de Satanás, que entre más verdad tiene una mentira es más creíble. Así que va a ser fácil engañar a los incautos. ¿Por qué? Porque tienen un grave problema, una terrible pandemia. La ignorancia voluntaria que destruye no solamente el cuerpo, sino también el alma. Y el hecho de desconocer las leyes de Jehová no nos exime de un castigo. Por lo tanto, es responsabilidad de cada uno de nosotros conocer la verdadera verdad. Y no es que haya otra, es que algunos la tuercen, amontonan varias citas bíblicas para establecer una verdad personal, una doctrina de interpretación humana. Bien, Satanás tiene estos falsos profetas que está representado, primero que nada, por el protestantismo apóstata a nivel mundial, específicamente por Estados Unidos de Norteamérica, quien fuera fundado por la mayoría de protestantes. Estados Unidos no nació como un país protestante. Su fundación fue en gran parte porque la mayoría de los fundadores, de los que firmaron la Constitución Confederada, eran de origen cristiano protestante. Obviamente había católicos, había ateos y sobre todo los masones que les inculcan que la masonería tiene mucho que ver, su numerología, su simbología tiene mucho que ver con la Biblia. Eso les dicen. Son muy astutos. Es el enemigo que está detrás de todo esto. Vamos avanzando entonces. Ecumeni significa uno solo. Así que tenemos a los falsos protestantes que van a hacer milagros y que está representado en Apocalipsis 13 como la segunda bestia que sale del mar, perdón, de la tierra, que está representado por los evangélicos. Hoy en día estamos viendo a los pastores evangélicos, a los cristianos que en realidad son católicos, pues insistirle al presidente Trump para que nacionalice el evangelio, romper el Estado laico y derrumbar todo lo que sus fundadores lucharon en grandes revoluciones, derramaron mucha sangre para mantener que la iglesia se mantuviera lejos de las leyes estatales, con los ya consabidos resultados de la persecución papal en la Edad Media. Así que todavía los presidentes como Truman rechazó la petición de amistad con el Papa Pacelli. Y mira ahora qué bien se llevan. Hasta la Cámara de Senadores, donde se hacen las leyes. Esto tiene que despertar las conciencias de todos aquellos que estudian el Evangelio, no importa su denominación, porque el Evangelio no va a ser específicamente para un grupo o una religión, sino para todos aquellos que invocan el nombre de Jesucristo y guardan sus mandamientos y la fe de Jesús. Juan describe en Apocalipsis la unidad de los que viven en la tierra y que invalidan la ley de Dios. Dice, estos tienen un mismo propósito. Entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero los vencerá, porque es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos fieles. Y vi salir de la boca del dragón y la boca de la bestia 3 espíritus a manera de rana. Todos los que exaltan y adoran el falso día de descanso, convertido en ídolo, un día que Dios no bendijo, ayudan al diablo y a sus ángeles, con todo el poder de la habilidad de Dios que Dios les dio, el cual han pervertido para usarlo mal, inspirados por otro espíritu, que cegará su discernimiento. No pueden ver lo que la exaltación del domingo es totalmente una institución de la Iglesia Católica. Mensajes Electos, tomo 3. Satanás
parecerá tener éxito. Todas las cosas de la naturaleza y del mundo en general están cargadas de intensa formalidad. Satanás, con la cooperación de sus ángeles y los hombres malvados, desplegará todo esfuerzo posible para obtener la victoria. Y parecerá estar teniendo éxito. Pero la verdad y la justicia saldrán de ese conflicto coronadas de triunfante victoria. Los que han creído en una mentira serán derrotados porque los días de la apostasía habrán terminado. Manuscrito 24, 1891. Vamos a ver cuál es el plan de la vicegerencia de Satanás, el papado, para unir en puntos comunes de doctrina a los evangélicos o cristianos o protestantes, como les hayan dicho que se llaman. Dice el conflicto de los siglos que cuando las iglesias principales de Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyen sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ella, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. ¿A qué se debe el éxito de una nación? Lo dice el salmista: a la obediencia a la ley de Dios, a la ley de Jehová. Son benditas las naciones. Y mientras Estados Unidos se mantuvo en una posición protestante contra Roma papal, logró ser la potencia más poderosa del mundo. Una vez que renunció a esos principios fundamentales, Estados Unidos cayó en quiebra y ahora son una empresa de guerra del Vaticano. Vamos a hablar un poco del jesuita Karl Rahner. Un jesuita, voy a tratar de agrandar la diapositiva para que puedan apreciarla. Esta fundación, 1991, por académicos estadounidenses, para promover el estudio de Rahner, la publicación de ediciones eruditas de sus obras en inglés y reflexiones críticas sobre su pensamiento. La sociedad tiene por objeto llevar delante el espíritu teológico y filosófico, colaborar con otros grupos académicos que se ocupan de su trabajo. Su objetivo es contribuir a la recepción en un curso y la evaluación del legado de Rahner en la Iglesia Católica y en la sociedad. Jesuita alemán que hizo una profunda contribución a la teología católica en el siglo XX. Su papel como experto en teología en el Concilio Vaticano II, sus 1.651 publicaciones, 4.744 reimpresiones de conteo y las traducciones, su participación en el debate internacional teológico, su impacto en los estudiantes que asistieron a sus clases y su recepción positiva por parte protestante, así como pensadores católicos, contribuyeron a su influencia en teología actual. Y no vayan a menospreciar a estos jesuitas. Son bibliotecas andando. Son muy elocuentes. Pero su teología está basada en filosofías grecorromanas. Si tú no conoces el santuario, la doctrina del santuario, mejor dicho, los tiempos proféticos del libro de Daniel, si desconoces el espíritu de profecía y la historia del papado, tú puedes caer en los sofismas de estos eruditos teólogos porque son muy elocuentes. Jesucristo no buscaba ser elocuente. En los pasos que dio en esta tierra, sanando enfermos, expulsando demonios, manifestaba el amor del Padre, y por fe, Cristo siendo el instrumento del Padre, eran sanados, predicándoles que se arrepintieran de sus pecados.
Estos eruditos sensacionalistas, elocuentes, carecen de ese principio. Escribió este libro, Unidad de las Iglesias y una posibilidad actual. Era compañero de Benedicto XVI. Curiosamente, este señor Joseph Ratzinger, alias Benedicto XVI, a mi manera de ver, él era jesuita, pero no se identificó como jesuita. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando era joven, él perteneció, su servicio militar lo hizo en el servicio secreto nazi. Y todos los que pertenecían a la élite del servicio secreto de nazi eran del perfil jesuita. Incluso Juan Pablo II. Ya lo declararon con Francisco I. De hecho, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, fue maestro del pastor Jan Paulsen, quien fuera presidente de los adventistas después de Neil Wilson, padre de Ted Wilson, que recién salió. Vamos a analizar las tesis de este teólogo jesuita para poder unir a todas las religiones en puntos comunes de doctrina. Vamos a analizar su primer tesis acerca de un solo credo. Credo significa en latín creo yo, o yo creo. Credo es creo. Dice en la página 13 de este libro las verdades fundamentales del cristianismo tal como se expresan en las Sagradas Escrituras, en el credo de los apóstoles y en el de Nicea, estamos hablando del 325, donde se establecieron las doctrinas fundamentales de la Iglesia Católica. Constantinopla, vinculadas para todas las iglesias hermanas de la única iglesia de ser. La única iglesia que es una posibilidad solo si se trata de una comunidad de fe. El individuo recibe su fe por medio de la comunidad de fe y de los creyentes. Recuerdan que ahora se llama el Departamento de la Fe. Y la Casa Blanca también tiene su Departamento de la Fe y que antes se llamaba de la Santa Inquisición. Así es como lo pintan ellos. Un solo credo, es decir, creamos lo mismo, aunque diferentes palabras. Bautistas, metodistas, reformadores, evangelistas, adventistas, testigos de Jehová. Dice el conflicto de los siglos, Carlos Beecher, en un sermón predicado en 1846, declaró que el pastorado de las denominaciones evangélicas protestantes no está formado solo bajo la terrible presión del mero temor humano, sino que vive y se mueve y respira en una atmósfera radicalmente corrompida y apela a cada instante al elemento más bajo de su naturaleza para tapar la verdad y doblar la rodilla ante el poder de la apostasía. ¿No pasó así con la iglesia romana? ¿No estamos viviendo su vida? ¿Y qué es lo que vemos por delante? ¿Otro concilio general? ¿Una conversión mundial? ¿Alianza evangélica y una creencia universal? Lo predicó en el sermón titulado La Biblia es mi único credo, pronunciado en Fort Wayne, Indiana, 22 de octubre de 1846. Cuando se haya logrado esto, dijo, en el esfuerzo para asegurar completa la uniformidad, solo faltará un paso para apelar a la fuerza. Es decir, cuando el papado logre la mayoría de votos de aceptación de este evangelio ecuménico, nosotros, los protestantes, los que todavía protestamos, ¿no? Dijera aquel, protesto que los protestantes ya no protestan. Entonces, nos van a ver como una mancha en una sábana blanca. Se tendrán que aplicar leyes que nos persigan como ciudadanos subversivos. Se escribió este libro que se movió mucho en varias religiones, sobre todo entre los adventistas. ¿Qué es lo que vemos en la portada?
un pastor contemporáneo, dándole una cátedra a los discípulos de Cristo. Es decir, el pato disparándole a la escopeta. Ahora es al revés. Ahora resulta que el maestro es el pastor contemporáneo, no los discípulos. Miren lo que dice aquí. Una imagen blasfema. Blasfemísimo. Miren lo que dice aquí. Desde los más remotos tiempos, las diferentes confesiones religiosas han desempeñado un papel importante tanto en la liturgia como en la teología de la iglesia cristiana. A estas confesiones se les denomina credos, del latín credo, yo creo, que por lo general era la palabra inicial de las primeras confesiones. Tales afirmaciones de doctrina y creencias surgieron naturalmente en el curso del progreso de la iglesia. Las encontramos principalmente como confesiones bautismales usadas por los candidatos en respuesta a las preguntas que se les dirigía a la persona que los bautizaba. En las siguientes páginas vamos a explorar uno de los más antiguos credos de este género. Se le denomina el credo de los apóstoles y se basa en la confesión de la iglesia que tenía su asiento en Roma. Escuchen esto. No está hablando de católicos, perdón, no está hablando de cristianos protestantes, sino de cristianos católicos. Mencionada en una carta escrita en griego en torno al año 340 de nuestra era por el obispo Marcelo de Ancira. Los eruditos han creído posible referir la fecha del original en los tiempos apostólicos. Y miren, hermanos, dicho sea de paso, en el Concilio de Nicea 325 se confirmaron los fundamentos de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que son lo hemos hablado. La Trinidad, el Dios triuno. La no inmortalidad del alma, en eso de que lo dice la Iglesia Católica, una vez salvo, siempre salvo. Pecado original, ¿ok? También lo hemos explicado, que a partir de Adán nadie puede evitar el pecado. Eso es están proclamando que el alma es inmortal, que Dios los va a salvar de todos modos, que nadie puede evitar el pecado. Es una trampa de Satanás, es peligrosísima, peligrosísima. Y también la ley dominical, porque recuerden que Constantino, es decir, el Papa es sucesor no de Pedro, de Constantino. Entonces, Constantino estableció la ley dominical el 7 de marzo del año 321. Pueden buscarlo en su celular. La primera ley dominical, el 7 de marzo del año 321. La otra, déjenme decirles algo. La Trinidad está relacionada con la ley dominical. Y la persecución, hermanos, no se va a iniciar tanto por la ley dominical. Va a dar un giro medio mañoso para nosotros que estamos esperando que va a entrar por ahí. Va a entrar por el asunto de la Trinidad. Y se los voy a demostrar en un momento más. Fíjense qué interesante. ¿Por qué? Porque la Trinidad es el fundamento de Babilonia. Acuérdense, Tamuz, Semiramis, Nimrod. ¿Y cómo inició ahí la leyenda de que Nimrod ascendió al cielo? Acuérdense que Nabucodonosor mandó a hacer una estatua de oro que representaba al dios solar, a Marduk, que era Nimrod. Y están relacionadas una con otra, o sea que vienen de la mano. Vamos avanzando. El Consejo Mundial de Iglesias es una organización que aparentemente proviene de evangélicos. Y Roma niega su fundación, niega que ellos lo fundaron. De hecho, ellos dicen que tampoco son miembros, que nada más son oyentes. E igual lo dicen los adventistas. Son muy astutos los jesuitas. Oh, imagina que si declararan que ellos inventaron esto, pues no, ¿verdad? Se les echa a perder la fiesta. El Consejo Mundial de Iglesias es una comunidad de iglesias que confiesan al Señor Jesucristo como Dios y Salvador según el testimonio de las Escrituras. Procuran responder
juntas a su vocación, como para gloria del Dios único, ahí está, único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo manifestado en uno, el Dios triuno, en una comunidad de iglesias en camino hacia la unidad visible, en una sola fe y una sola comunión eucarística. O sea, la Eucaristía es, dicen ellos, la transustanciación, en que el sacerdote es el único que puede convertir la hostia en carne y el vino en sangre. Y hacen su sacrificio cada semana, cada domingo, cuando Pablo dice que fue sacrificado en Hebreos 8 una vez y para siempre. O sea, no tenemos por qué estar con esos rituales que son una mofa para Dios. Lo están sacrificando cada domingo. Y eso es una mofa para Dios. Esto es una comunidad de iglesias en camino hacia la unidad visible en una sola fe y una sola comunión eucarística. O sea, ¿se dan cuenta? Transustanciación dominical, expresada en el culto y la vida común de Cristo. Trata de avanzar hacia esa unidad que Jesús imploró por sus seguidores para que el mundo crea. Padre, solo te ruego que seamos uno. Y se agarran de Juan 17:21. Se agarran de esa cita. Hermano, Satanás es muy astuto. Hay que tener mucho cuidado. Y quien no conoce el fundamento de su fe, conoce la doctrina del santuario, se va a ir con esta mentira. Y se van a unir las religiones. Y me lo dijeron los predicadores esta mañana. Dice, sabemos, nos gustaría que nos explique porque sabemos que se van a unir en una sola religión mundial. Dijeron, sí, le digo, pero no van a cambiar los nombres de las religiones, se van a quedar como se llaman para no escandalizarlos. Solamente les van a cambiar el contenido, la esencia de su mensaje. Aceptarlo. Dice el conflicto de los siglos, la Iglesia romana se reserva al clero el derecho de interpretar las Santas Escrituras, es lo que dice Roma, sobre texto de que solo los eclesiásticos son competentes para explicar la palabra de Dios. Priva de ella al pueblo, aun cuando la Reforma hizo las Escrituras accesibles a todos en nuestro idioma. Este mismo principio, sustentado por Roma, es el que hoy impide a miles y miles de iglesias protestantes que las estudien por sí mismos. Se les enseña a aceptar sus doctrinas tal cual las interpreta la Iglesia. Y hay millares de personas que no admiten nada, por evidente que sea su revelación en las Escrituras, si resulta en oposición con su credo o con las enseñanzas adoptadas por sus respectivas iglesias. Hay un voto alternativo de la Iglesia Adventista. El punto número 2 llama la atención porque dice así, cuando se va a bautizar a alguien. ¿Acepta usted las enseñanzas de la Biblia, tal como se expresan en la Declaración de Creencias Fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y promete la gracia de Dios vivir en armonía con dichas enseñanzas? A ver, pregunta. ¿Pueden notar ustedes la trampa? Está mencionando la Biblia. Miren cómo inicia. La pregunta número 2. ¿Acepta usted las enseñanzas de la Biblia? Hasta ahí van bien. ¿Dónde es que nos meten el jonrón o el gol? Astutos, muy astutos. Lo que sigue diciendo, tal como se expresa en la Declaración de Creencias Fundamentales de la Iglesia Adventista, ¿qué están diciéndonos? Que ellos son los únicos de interpretar la Biblia y por eso crearon sus 28 creencias. Y así engañan a los incautos. Mucha verdad, y entre más verdad tiene la mentira es más creíble. Oye, me está diciendo que si acepto las enseñanzas de la Biblia, inmediatamente digo sí, pero espérate, no tan rápido. Y es lo mismo que está diciendo el credo, lo que acabamos de leer, del credo católico. Les dicen lo mismo, que los únicos que pueden interpretar la Biblia son ellos. Nosotros no. Cuando Jesucristo dijo que cuando el Espíritu de verdad fuera derramado, habría luz. El panadero, el cocinero, el albañil, el herrero, todos podrían comprender realmente esta luz admirable del Evangelio de Jesucristo. Dios no va a utilizar doctos. Están contaminados con levadura de fariseo. De hecho, a los pastores les ofende que les llames hermano.
siendo pastores. Es como si a un licenciado le dices amigo, oye tú, ¿cómo te llamas? Inmediatamente sacan su título. Eso, a los pastores no les gusta que les llames hermanos, ¿eh? Eso es un hecho. ¿No me creen? Pruébenlo un día. Hay controversia ahí. Bien, espero que hayan notado la trampa. Es sutil, agradable, tiene suficiente verdad, pero se desvía cuando dicen, tal como se expresan, ¿qué me está diciendo? En otras palabras, más simples, tal como nosotros te las interpretamos en las 28 creencias, que no así hicieron los testigos de Jehová, su propia Biblia, su propio credo, sus revistas, negando la deidad de Cristo. Igual los mormones, que hablan del libro del mormón más que de la Biblia. Nosotros no sacamos al Elena de White antes que la Biblia. Nosotros anunciamos la Biblia y solamente la Biblia. Pero de paso, si quieres comprender mejor el santuario que te cita la Biblia, pues aquí está Patriarcas y Profetas, por ejemplo. Avancemos, que el tiempo apremia. Tesis 2. No rechazar nada que me une con otra iglesia. Dice en la página 25. Nada puede ser rechazado decisiva o confesionalmente en una iglesia compañera, la cual es dogma que une con la otra iglesia compañera. Hermanos, estos sofismas, la verdad, son blasfemias. Conozco el lenguaje de ellos. No tienen esa esencia que lo tiene la Biblia y el Espíritu de Profecía. No te hablan con una así, dice Jehová. Aquí está el propósito para todas las religiones. Aunque sea diferente a lo que yo creo, no debemos rechazar nada. Van a aceptar lo que yo creo también. Así que vamos a hacer de tutti frutti. De hecho, la encíclica del Papa Francisco se oye graciosa. Fratelli tutti. Él así le llama, fratelli tutti. Todos somos hermanos. Ajá. Nada más. No le acepte su domingo, su Trinidad, y vas a ver si seguimos siendo hermanos. Para asegurar tal unión, debe necesariamente evitarse toda discusión de asuntos en los cuales no están de acuerdo, por importantes que sean desde el punto de vista bíblico. Lo dice el conflicto de los siglos. Como persona, uno se vuelve cada vez más impotente. Uno tiene que depender cada vez más en el conocimiento de otros. Mentira. Mentira. Es el conocimiento de Cristo y nada más. Sigue diciendo esta blasfemia, ya que uno no puede asimilar o detectar por otro mismo, excepto entre los pocos en la congregación romana de la fe, que es la Inquisición. La congregación romana de la fe es la Inquisición papal. Aguas. Que debe vigilar y juzgar la ortodoxia de las doctrinas de otros teólogos. ¿Qué están diciéndome aquí? ¿Se acuerdan que ahora se llama el dicasterio de la fe? ¿Y qué significa dicasterio? Tribunal. El que no acepte este proyecto ecuménico va a ser perseguido. Va a ser juzgado por un tribunal superior de justicia papal del departamento de la Inquisición. Oh, esto viene fuerte, pero viene. Satanás está hablando como ángel de luz. Noten su tono, su mensaje, agradable a la vista. Se publicó una revista entre los adventistas que se titula Anciano. Recuerden que el anciano no es por edad, sino representa al pastor local, en ausencia del pastor regional. ¿Qué dice aquí el título de esta revista para los ancianos que no estudiaron teología, pero los preparan, lavan el cerebro? Menciona ahí en la portada, van a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diferentes religiones paganas, entre paganas y cristianas. Y dice el subtítulo, respeto por las diferencias religiosas. O sea, no les vayas a decir a los hindúes que el Hare Krishna es satánico.
No se te ocurra decirle al papado que es la bestia, ¿eh? Ni le vayas a decir a los musulmanes que Mahoma fue inventado por los jesuitas después del siglo III. No se te ocurra decirle a los judíos que su hexagrama son dos pirámides entrelazadas, manifestando un hexagrama que en el libro de Amós 5:26, Amós verso 25:26, perdón, dice que es Moloch y Kium, la estrella de vuestros dioses que te hiciste, le reclama Israel. Ah, no, tienes que mantener respeto, no digas nada de eso. Esto le quedaría muy bien la parodia a Eugenio Derbez, ¿verdad? Que no metan gol, que no se anuncie ahí. Y dice aquí, prepararse para predicar, le dicen al anciano. Ah, y por si fuera poco, dicen que el uso de los escritos de Elena de White, el Señor usó el ministerio de Elena de White para guiar a los adventistas el séptimo día. De muchas maneras, sus escritos siguen siendo una fuente de bendición e inspiración. A ver, dicen que es una fuente de inspiración. ¿Van bien? ¿Es verdadero o es falso? Es verdadero. ¿En dónde está la trampa? Sigan leyendo, sigan leyendo. Ahí ya aceptaron que es inspiración divina. Ahí está subrayado en amarillo. Dice ahora sí, evite la tentación. ¿Quién es el que tienta? Satanás. Evite la tentación de llevar al púlpito un libro de Elena de White y citar extensamente de él. Es apropiado leer un pasaje de sus escritos en la reunión de oración y como pensamiento devocional en una reunión más pequeña, pero en el culto del sábado los adventistas predican en la escritura solamente. Así lo expresan las creencias básicas, tal registro en el manual de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Claro, te están diciendo que cuando tú votaste, cuando tú mencionaste el voto, aceptaste el bautismo, tú dijiste que creías en las escrituras, pero interpretadas por los 28 creencias y el manual de iglesias. ¿Se dan cuenta cómo los manipulan ahora? Y primero dicen que sí, que es inspiración, y luego dicen, no se te ocurra llevar al púlpito, no seas tentado. Hermanos, la trampa está en el juego de palabras. Pasa con las leyes. Cuando aquí en México mutilaron el artículo 24, juegan con las palabras, confunden. Por ejemplo, dicen que la Ley Federal de Asociaciones Religiosas y Culto Público, dice el prólogo, está basada en el principio de separación de Iglesia del Estado. A ver, una mentira. Empiezan mintiendo. ¿Para qué entonces vas a establecer esa ley si hay libertad de religión? Porque están haciendo la ley, se llama Ley Federal de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Y si está basada en el principio de separación de la Iglesia y el Estado, y si desde 1857 se establece el Estado laico, ¿por qué haces esa ley? ¿Y por qué dices esa mentira que está basada en ese principio? ¿Se dan cuenta el juego de palabras? En el artículo 24, alterado, mutilado, entre febrero, marzo y abril del 2012. Antes decía, todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que mejor le convenga, siempre y cuando no atente contra las leyes del Estado. Ahora dice, toda persona, por el lenguaje inclusivo. Antes decía todo hombre, ahora dice no, lenguaje inclusivo, acuérdate, para no ofender a ellas y a ellos, niños y niñas, todos y todas. Mejor di personas. Así, cuando el Hijo de Dios vuelva, no digas Hijo de Dios cuando, no, Jesús dijo cuando el Hijo del Hombre vuelva. Así que ponle Dios, que no sabemos si es hombre o mujer. ¿Se dan cuenta? Así que ahora dice toda persona tiene derecho a la libertad. Cuando antes decía todo hombre es libre. Ahora se nos da el derecho a la libertad. Cuando la libertad no es un derecho, es un principio fundamental en el artículo primero de nuestra Constitución, donde se deberían de ampliar las garantías individuales y las libertades civiles, pero el derecho no es libertad. El derecho es un acto condicional juzgado por el tribunal, por el sistema judicial. Pocas palabras.
Pero en el juego de palabras es donde engañan a los incautos. Y como ahora los senadores y los diputados no son más que puros títeres del sistema que no defienden al pueblo, ni pelean por los intereses del pueblo, sino de su bolsillo. Sigamos, tengamos cuidado con las palabras. Hay que ser meticulosos, porque una coma, un punto, una palabra que aparenta ser un sinónimo puede coartar nuestra libertad para siempre. Tesis 3. El plan de Roma para unir a los cristianos. Dice, en esta única iglesia que Cristo fundó, se refiere a la católica, integrada por las iglesias unidas, ¿se dan cuenta que ya lo dan como determinado, un hecho? Hay iglesias compañeras regionales asociadas, las cuales pueden, en gran medida, mantener sus estructuras existentes. Estas iglesias compañeras pueden continuar existiendo en el mismo territorio, ya que no es imposible desde el punto de vista de eclesiología católica o la práctica de la iglesia católica. Tienen ya controlados a todas las religiones. Iglesias mantienen sus propias estructuras en servicio a Roma, sus templos, sus sistemas. Dice el conflicto de los siglos cuando las iglesias principales de Estados Unidos, unidos en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ella. Entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes, o sea, nosotros, vendrá de por sí sola. ¿Qué es lo que están haciendo los evangélicos cuando un gobernante los invita a una reunión de gala? Allá van como perritos de chichis. Y digo esto porque la Biblia menciona y habla de perros mudos, que aman el dormir y que no alertan al pueblo del peligro que se cierne. El propio Isaías les llama perros mudos. Así que allá van por un huesito. Y miren los que están allá con Trump, a ellos les dan demasiado, les dan ciertos privilegios, les dan, desde la Casa Blanca se les abre un tipo salario. Ya tendrían dos, el que les paga su iglesia y el que les paga el gobierno de Estados Unidos. No, pues así quien no. Con razón están ahí limpiándole los zapatos al presidente. Los que no quieran unirse, con respecto a esta dificultad y peligro, uno ciertamente será capaz de decir que los líderes de las iglesias de la Reforma estarán suficientemente seguros del apoyo de la mayoría de sus miembros antes de hacer esta decisión. Por lo tanto, no se debe echar de menos el peligro de una rebelión desde abajo contra las decisiones de sus líderes eclesiásticos respecto a la unificación, basados en conocimiento teológico y en conciencia religiosa. Los representantes de tal liderazgo eclesiástico pueden decidir a favor de la unidad de las iglesias y pueden trabajar con celo suficiente entre los miembros de su iglesia para ganar su entendimiento a favor de esta decisión. De hecho, la congregación promedio en las iglesias protestantes usualmente practican el tipo de obediencia a sus líderes religiosos como lo que se acostumbra en las iglesias católicas romanas. Ay, hermanitos, esto está en la página 43 de ese libro. ¿Qué es lo que nos acaban de decir? Vamos a traducirlo, ¿no? Del castellano inmundo al castellano limpio. Claro, desvelado. Quieren decir, miren, va a haber quien se rebele de los miembros. Claro, casi siempre hay. Se van a convertir en un obstáculo en nuestro camino. Pero ellos tienen la costumbre, como los católicos, de obedecer mucho a su pastor, a su sacerdote, de venerarlo, de honrarlo. Así que tenemos que darles mayores beneficios a los pastores y sacerdotes para que ellos estén motivados
a convencerlos de que tenemos la razón. Ahí está, desvelado. ¿Y qué dice el conflicto como advertencia? Miren que para todo hay una respuesta. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y solo la Biblia. Gloria a Dios. Praise the Lord. Como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías. Nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de la fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto debemos cerciorarnos si las autoriza un categórico, así está escrito, así dice Jehová. Hermanos, en asuntos de fe no debe haber mayoría ni en el Senado, porque tenemos libre albedrío. Y la conciencia es el don más valioso que Dios nos dio, de decidir por nosotros mismos. La voluntad es la acción de decidir de manera personal. Cuando una iglesia se apoya en el poder civil, ha perdido la gracia y el Espíritu de Cristo. Tesis 4. El plan de Roma para unir a todos los cristianos. A todas las iglesias participantes reconocen el sentido y el derecho del ministerio petrino del Papa, que petrino, han de querer decir Constantino. Constantino Romano, como la garantía concreta de la unidad de la iglesia y en la verdad y el amor. B. El Papa, de su parte, se compromete expresamente a reconocer y respetar la independencia de las iglesias participantes. Será uso de su autoridad para enseñar de una manera que es equivalente a un consejo común de toda la iglesia. Miren, lo que se ha determinado hoy en puntos comunes de doctrina es, como los jesuitas son los amos de la educación mundana, han establecido este sistema ecuménico desde las universidades, inculcándole a los que se gradúan en teología que no importa tu religión, si tienes al mismo Dios que los bautistas y metodistas, y los anglicanos y católicos. Entonces, ¿por qué no combinarnos? Tú eres bautista, pues puedes ir a predicar con los mormones. Tú eres metodista, bautista, puedes ir a predicar a los adventistas. Y nos traemos otros de por ahí para que prediquen acá también en otras religiones. Este es el plan, que todas las iglesias aceptan el liderazgo del papado, el papa les da la libertad y ellos se sujetan a su autoridad. Es decir, el papa es la cabeza de todos, se le va a dar permiso a los pastores, pero siempre van a estar sujetos a las doctrinas del papa. El conflicto advierte. Los protestantes consideran hoy el romanismo como con más favor que años atrás. En los países donde se predomina y donde los partidarios del Papa siguen una política de conciliación para ganar influjo, se nota una indiferencia creciente respecto a las doctrinas que se separan a las iglesias reformadas de la jerarquía papal. Entre los protestantes está ganando terreno la opinión de que, al fin y al cabo, en los puntos vitales, las divergencias no son tan grandes como se suponía, y que en pequeñas concesiones de su parte los pondrían en mejor inteligencia que Roma. Tiempo hubo en que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia adquirida a costa de tantos sacrificios. Enseñaban a sus hijos a tener aborrecimiento al papado, no a los católicos, al papado. Sostenían que quizá que tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios. Pero cuán diferentes son los sentimientos expresados hoy por los protestantes. Amo a los católicos. Hay mucha gente muy noble, muy buena.
que solo les falta conocer la doctrina del santuario. Y han resultado ser mejores ciudadanos y mejores personas que la mayoría de los evangélicos. Dios tiene pueblo en cada denominación. Aquí está. Este proyecto de una universidad que se llama Unión Teológica Católica se titula Conquistando tu mente. Esto me suena a los ejercicios de Ignacio de Loyola. Conquistando tu mente. Challenge your mind. ¿Y qué tenemos como resultado? Seminario Teológico Adventista Interamericano. Ahí están vendiendo nuestra patria, nuestra doctrina, nuestra iglesia, por un buen salario. Estos no son cualquier pastorcito. Son maestros de pastores, son los que escriben material didáctico eclesiástico. Y están de pie como siervos de una trinidad pagana. Está Jaime Castrejón, el que tiene corbata negra, que era rector de las universidades adventistas en todo el continente americano. Está también José Labastida y Estrella, que son dos sacerdotes jesuitas. Ahora, ¿qué significa ese cuadro, esa foto? Y con una imagen solar en la parte de arriba. Significa que ahora la doctrina adventista es ecuménica. Aquí está uno de ellos, Gary Reeve Estrella, que viene siendo el de Guayabera Guinda. El otro se apellida Labastida. Son rectores de universidad, son decanos académicos de uniones católicas. Y esto es lo que planean. La conversación de la misma comunidad, que es ATS. La primera reunión de lo que se convertiría en la Asociación de Escuelas de Teología fue convocada desde 1918. Recuerden, estaban esperando que los pioneros bajaran a la tumba. El linaje de White bajó en 1915. Esta organización no se construyó en un día. Su sentido actual de unidad y propósito tomó 90 años para crecer y desarrollarse y prosperar. Los inicios de la asociación estaban con un puñado de presidentes de seminarios, decanos de seminarios más grandes que todos eran hombres y que representan las escuelas que eran en general protestantes y teológicamente liberales. ¿Qué significa teológicamente liberales? Que son dos bloques, el conservador que tiende a guardar sinceramente los preceptos divinos, y el liberal que le busca otra interpretación. ¿Quién pidió que se acreditaran las escuelas de teología? Bueno, pidiendo la ayuda del Instituto de Investigación Social y Religiosa, que es una organización religiosa filantrópica, que está completamente financiada y controlada por John Rockefeller. Se aseguraron el financiamiento para un estudio más amplio y esperan ver efectos favorables. Pero había un precio que pagar. A cambio de la financiación de este estudio, el personal de Rockefeller insistió en que la conferencia se convierta en una agencia de acreditación. Esa era la condición para que se les pagara la certificación ante la ATS, que es por sus siglas en inglés, Accrediting Theological Schools. Escuelas acreditadoras de teología. Es decir, se les acredita como una universidad certificada por el Concilio Mundial de Iglesias. Ahora los pastores tienen que predicar el amor y la esperanza. El amor y la esperanza. Cristo te ama. Peca y vive. Eso es todo.
rebajaron las normas, pervirtieron a la iglesia. La amonestación quedó tirada en la calle y se exaltó el amor y la esperanza. Ahora podrían colocar a sus universidades como escuelas clasificadas de alto rango. De esa manera podrían triplicar sus inscripciones a los estudiantes. Recuerden que las escuelas adventistas fueron fundadas por los pioneros de nuestro movimiento para aquellas familias de bajos recursos. Y la educación no les iba a costar nada. Tenían que trabajar para ganar su sustento de comer, eso sí, y lo hacían, ya sea sembrando, trabajando en la granja, sustentaban su ropa, sus alimentos, se graduaban y los mandaban a evangelizar. Ahora no, se pagan miles y miles de dólares, porque ahora la universidad está clasificada de alto rango educativo. Miren, este University de Boston, que también es una escuela de teología, tiene una misión global como centro educativo cristiano. El instituto estaba compuesto por investigadores científicos sociales cristianos que promovieron la cooperación interdenominacional mediante la participación en la investigación científica en relación con la estructura, la situación actual y las funciones de las instituciones religiosas y la vida en Estados Unidos. El instituto se esforzó por mantener un alto nivel de rigor académico, manteniendo al mismo tiempo una motivación religiosa que incluía el servicio a los demás, una lucha clásica en la historia temprana de la sociología americana. ¿Quién era John David Rockefeller? Bueno, habría que remontarse al siglo XVIII. Hay 13 familias acaudaladas clasificadas como nobleza negra. Tres de ellas son las más sobresalientes, como lo son Rockefeller, que se encarga de asuntos políticos, religiosos y educativos y filantrópicos. Tienen varias fundaciones de ayuda a los pobres, a las escuelas pobres. Su propósito es imponer su educación católica. Están los Bilderberg, que son los que controlan más que nada al gobierno. Pero están los Rothschild, que esos controlan la economía. Son familias que están al frente en el lobby. Atrás de ellos están otros famosos como George Soros, como este señor Bill Gates, y todos estos magnates, gaznates, que controlan la inteligencia artificial y la economía. Aquí, David Rockefeller, en un libro dijo, fueron mis padres los que primero me hicieron ver la importancia de mirar el mundo, más allá de Estados Unidos. Mi padre fue una persona muy fiel al apoyar la Liga de las Naciones, la ONU. Fíjense nada más, ellos la construyeron. Un representante activo en el movimiento mundial ecuménico. Y a través de la Fundación Rockefeller y otras fundaciones de la familia, uno de los principales que ayudó a levantar fondos para la salud, educación, ¿se dan cuenta? Son muy filantrópicos. Oh, es muy astuto el enemigo. Y actividades culturales alrededor del mundo. Como muchos en mi generación, yo regresé de la Segunda Guerra Mundial, dice, creyendo que una nueva arquitectura internacional debía ser establecida. ¿Una nueva arquitectura mundial? Sí, el nuevo orden mundial. Y que Estados Unidos tenía la obligación moral de proveer ese liderazgo. Yo estaba determinado a jugar un rol en este proceso.
y encontré el Concilio de Relaciones Exteriores en Nueva York, el mejor lugar para obtener mis intereses en asuntos globales. ¿Se dan cuenta que la Primera Guerra Mundial fue llevada a cabo para establecer la ONU y no lo lograron? Tuvieron que provocar la Segunda Guerra Mundial y ahí fue el éxito. De esa manera, podrían darle la autorización como Estado libre y soberano a Israel para seguir matando a todos los palestinos allá en Medio Oriente y provocar la guerra contra los musulmanes. Algunos incluso siguen diciendo, somos parte de la cábala secreta. Bueno, no investiguen, esto es satánico, que trabaja en los mejores intereses de Estados Unidos, caracterizando a mi familia y a mí como internacionalistas, o sea, globalistas, y de conspirar con otros alrededor del mundo para construir una estructura política económica global más integrada. Un mundo, si se quiere. Si eso es el cargo, me declaro culpable. Estoy orgulloso de serlo. Son cínicos, pero son muy honestos. Eso sí. El que leyó y entendió bien y el que no, miren hermanos, si no conociéramos las Sagradas Escrituras, el método historicista que Dios nos enseña ahí y a través del Espíritu de Profecía con el conflicto de los siglos, escuchando o leyendo estos temas, no se entenderían nada. Es más, lo aplaudiríamos. ¿Por qué? Es una organización filantrópica, ayuda a niños pobres, ¿verdad? Dan donaciones como a la Cruz Roja, a ¿cómo se llama? Teletón, los teletones, niños de cáncer, cáncer de mama. Ellos hacen todo eso. Pero es una táctica muy brillante para que la gente los acepte. Y la mayoría está cayendo. Dinero y ecumenismo. Bueno, voy a avanzar aquí porque el ecumenismo no es gratis. Se paga para entrarle. Hasta eso. Miren nada más. ¿Dónde está esa cita? Se las voy a buscar, pero no ahorita. Donde Dios le reclama a su iglesia y le dice, ramera. Y le dice, te prostituiste. A las prostitutas se les paga y tú pagaste. Las prostitutas, reciben regalos de sus amores, de sus amantes. Pero tú dabas regalos a ellos. En serio, está en la Biblia. Lo voy a buscar. Me vino a la mente ahorita por eso, porque las iglesias tienen que pagar para participar en estos asuntos ecuménicos. ¿Se dan cuenta cómo es el falso protesta? Perdón, el falso profeta. Y que dentro del falso profeta hay muchos adventistas también. No, la mayoría dice, no, yo pertenezco a la iglesia verdadera. Sí, a una iglesia que posee la verdad, pero no la están practicando. Ahí está la ONU. A fin de asegurarse honores y ganancias mundanas, la iglesia fue inducida a buscar el favor y el apoyo de las grandes de la tierra. Habiendo rechazado de esta manera a Cristo, tuvo que someterse al representante de Satanás, el obispo de Roma. La guerra, la intriga y el engaño se emplearon contra estos testigos que sostenían una fe bíblica hasta que las iglesias de la primitiva Inglaterra fueron destruidos u obligados a someterse a la autoridad papal. Conflicto de los siglos. Los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado. Mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo, darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo su tiranía y opresión de las conciencias. Eventos de los últimos días. Y también el libro de Maranata. El rasgo más característico de la bestia y por consiguiente de su imagen es la violación de los mandamientos de Dios. Daniel dice del cuerno pequeño, o sea, del papado, que pensará en mudar los tiempos y la ley. Pablo llama al mismo poder el hombre de pecado, que había de ensalzarse sobre Dios. Una profecía es completamente de la otra. Solo adulterando la ley de Dios podría el papado elevarse sobre Dios. Y quien quiera que guardase a sabiendas la ley así adulterada daría honor supremo al poder que introdujo el cambio. Tal acto de obediencia a las leyes papales serían señal de sumisión al Papa en lugar de sumisión a Dios. Conflicto de los siglos.
¿Qué es lo que ocurrió cuando Satanás utiliza al rey Constantino de Roma pagana para llevar a cabo la metamorfosis de una iglesia pagana a una iglesia cristiana profana? Fue astuto, había una persecución contra los cristianos por causa del sábado, porque hasta el siglo IV el sábado se guardó, el sábado semanal. Y Constantino el 7 de marzo del año 321 declara el domingo como Día del Señor, y esa fue la condición para parar las persecuciones. ¿Y qué hicieron los cristianos? Cansados de tanta persecución, aceptaron el convenio. Y Roma pagana cristianizó los ídolos paganos y el día solar pagano. Es impresionante. Ahora también la iglesia se busca el favor del mundo. Tesis 5. Plan de Roma para unir a los cristianos. Dice, todas las iglesias compañeras, de acuerdo con su antigua tradición, tienen obispos en la cabeza de las subdivisiones más grandes. Todas las religiones tienen un organigrama, dice. Nombran representantes que controlen a nivel mundial a sus iglesias en los diferentes continentes. Algo parecido así. La Iglesia Católica Romana, con todas sus ramificaciones en el mundo entero, forma una vasta organización dirigida por la sede papal y destinada a servir los intereses de esta, instruye a sus millones de adeptos en todos los países del globo para que se consideren obligados a obedecer al Papa. Se necesita un sistema tipo organigrama, con un orden jerárquico. Luego, bueno, primero la iglesia se vuelve una institución, se institucionaliza. Se vuelve una asociación religiosa, establece ese organigrama así: papa, cardenal, arzobispo, obispo, presbítero, diácono, y es como toda una empresa. Es una empresa, mejor dicho. Toda religión es una empresa. Qué bueno que se me ocurrió. Gracias a Dios. Miren, hoy en día todas las religiones son corporaciones. Cuerpos, cadáveres, que obedecen al mortuario, como un cadáver. Él los mueve a su antojo. Dicen ellos en este lema, obedeciendo no te puedes equivocar. Así que establecen ese orden jerárquico. Lo aprendieron desde Babilonia. Llevando este orden, no hay pierde. Se tiene control absoluto de los de abajo. En todo el mundo. Todas las religiones. Y todas las religiones tienen un presidente, un vicepresidente, presidentes de división, de unión, de asociación, pastores. Y luego ahí se nombran a los incautos, ancianos, diáconos, ¿verdad? Y esos son los que se encargan de la limpieza, del orden que le instruye el pastor, el teólogo, el asalariado. Bueno, hermanos, esto debería darnos terror, porque eso no está en la Biblia. En el libro de Efesios se establecen los dones a unos evangelistas, a otros ministros, pastores, ancianos, diáconos y hasta otros profetas. Pero no declara que uno sea jefe. Cuando Pedro y los demás discípulos le dijeron a Jesús, Señor, la mamá de Simón, permite que uno de mis hijos esté a tu derecha y el otro a tu izquierda, allá en el reino. Jesús les dice, mire, allá en el cielo no es como aquí. Aquí buscan tener un hueso para ubicarse en una posición. Allá no. El que quiera ser mayor allá, aquí tiene que ser el menor. Tiene que servir a los demás. Mira lo que hizo Jesús. Lavándole los pies a Pedro. Sanando a los leprosos, a los enfermos. Caminando, desgastándose, sudando
pasando hambres, rechazos, persecución, y dijo, no vine a condenar, vine a salvar. Y dijo, el Hijo del Hombre vino a servir. Y mira estos incircuncisos del alma. Con razón se sienten muy autoritarios, se sienten dueños de los feligreses. ¿Qué dice la historia de este jesuita? No voy a leer el primer párrafo. Edmund Paris, basado en testimonio del doctor Rivera, que ya fue envenenado por los mismos jesuitas. Dice, las personas más peligrosas son aquellos que parecen ser muy religiosos, especialmente cuando están organizados y ocupan puestos de autoridad. Así cuentan con el profundo respeto de la gente que ignora su oculto y maligno afán de poder. ¿Algún parecido? ¿O será simple coincidencia? Sigue diciendo más, pero el tiempo apremia. Tesis 6. Dicen ellos que las iglesias participantes existirán en un intercambio fraternal mutuo en todas las divisiones de la vida de la iglesia. ¿Se van a intercambiar, pastores? Sí, porque ya todos se volvieron amigos. Ya nadie amonesta a nadie. Es cuando van a declarar paz y seguridad, dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Cuando digan paz y seguridad, viene la destrucción repentina. En el programa de apertura estuvieron presentes doctor Eduardo Macías Santos, pueden anotar sus nombres, director de Asuntos Religiosos del Gobierno del Estado de Nuevo León, el licenciado Claudio Salvador Ramírez Martínez, secretario particular del médico Macías, el presbítero Alejandro Morales, clérigo de la Iglesia de San Pablo en Monterrey, y el arzobispo Francisco Manuel Moreno, representante de la Iglesia Anglicana de México. Asistió el pastor Reinaldo Estrada, encargado de la Iglesia Asambleas de Dios, Montemorelos, pastor Mario Alberto Ramos y su esposa, Esther Rodríguez, representante de la Comunidad Cristiana Internacional de Monterrey, y la madre Yasoda, presidenta nacional de la Filosofía Hare Krishna. Miren nada más. De Tutti Frutti. Hermanos, entonces, ¿por qué Cristo no aceptó a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos? Y les dijo, pues vamos a unirnos, pues viene por todos, vamos, lo voy a llevar. No, hermanos, Cristo vino, trajo espada, vino a separar lo santo de lo profano. No va a ir al cielo quien rechace su santa ley moral. Es un engaño fatal de Satanás. Y miren el ecumenismo. Lo dice el profesor doctor Pedro Langa, teólogo y ecumenista. Todo buen ecumenista es consciente de la importancia que para el movimiento ecuménico reviste el misterio de la Santísima Trinidad. Es decir, que para empezar en dicha restauración no se contempla otro misterio base que no sea el de la Trinidad. Cuando se dice que el ecumenismo es cristocéntrico por antonomasia, se ha de tener en cuenta lo que supone para los teólogos estudiar cristología a la luz del tratado de Deo Trino. En otros términos, el Dios uno y trino, el unitrino, envuelve y determina la vida toda de la causa ecuménica, dado que sustenta igualmente los tratados todos de la teología. La fe trinitaria es argumento básico del ecumenismo, y este domingo, solemnidad de la Santísima Trinidad, parece inmejorable ocasión para recordarlo. Hermanos, la Trinidad y el primer día de descanso obligatorio viene fuerte. Doy gracias al Eterno que nos ha dado luz para no ser trinitarios. Demos gracias al Eterno de que nos haya dado este conocimiento. Todas las religiones, incluyendo la adventista nominal, están aceptando esa unidad. Porque la verdad fue enterrada y la fe de Jesús
fue olvidada. La ley moral fue pisoteada. Se exaltó el amor. Sin la ley de Dios es imposible. La ley de Dios está, su fundamento de esa ley es el amor. Y esa ley es la que rige el universo, mantiene la armonía y la estabilidad en todo el universo. El primero que vino a desafiarla, Lucifer, es el que está llevando a cabo este proyecto. Así como empezó allá en el Edén, en el cielo, seduciendo a Adán y a Eva. Satanás no le convenían los 10 mandamientos porque dice Isaías 14:13 que él quiere ser Dios. Quiso ser Dios. Y el primer mandamiento le estorbaba. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. Y por eso Satanás puede hacer cualquier milagro, te lee la Biblia, imita al Espíritu Santo, hace curaciones, hace descender fuego del cielo, se hace pasar como por ángel de luz, predica en el nombre de Jehová, así dice Jehová. Pero hay una cosa que Satanás no puede, ni quiere, obedecer los 10 mandamientos, incluyendo el santo sábado. Y ese es el odio de Satanás. Antes de Jesús querían la ley, sin Jesús. Después de Jesús, ahora quieren a Jesús, sin la ley. Y rechazan Mateo 5:17. No crean que vine a abolir la ley ni los profetas. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras de esta ley no pasarán, ni una jota ni una tilde. Y dice, hasta que todo esto de la ley se haya cumplido. ¿Qué quiso decir hasta que todo esto de la ley se haya cumplido? ¿Qué es lo que persigue la ley? Al pecador, ¿no? 1 Juan capítulo 3, versículo 4, pecado es transgresión de la ley. Ok. ¿Cuál es el carácter de Dios? El carácter de Cristo. Su ley. Porque esa ley representa su carácter y no puede ser cambiada. Cuando dice todo lo que pidas en mi nombre, ¿a qué se refiere con su nombre? Efesios 1:13 y 4:30 dice claramente que el sello de Dios, el instrumento o el agente, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que se utilizó para escribir con el dedo de Dios los 10 mandamientos. Ese es el carácter de Dios. Por eso Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Quiso decir, el verdadero amor divino está soportando la ley. Y por esa ley seremos juzgados y por esa ley, obedeciéndola, seremos libres. Libres de condenación. No estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia, pero juzgados por la ley. El amor que están predicando estos hijos del otro es un amor satánico. El mismo que hizo caer a Adán y a Eva. El mismo que hizo caer a Sansón. El mismo que hizo caer a Balaam, a Elí. El amor de sí mismos. Oh, hermanos, esto es tremendo. Si no conocemos nosotros nuestra denominación, el fundamento de nuestra fe, estos vientos de doctrina nos van a envolver. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Miren, el engaño no es nada más de palabras o por medio de palabras. El engaño viene de forma sublime. Y miren, aquí tengo, les iba a hablar de esto de lo que es el Armagedón.
antes de que se nos vaya el día, porque ya vamos de bajada. Leo en Mensajes Selectos, tomo 1, aquí lo tengo, página 486 en el capítulo titulado La última gran lucha. Dice, la obra del Espíritu Santo, miren nada más, aquí sí dice Espíritu Santo, debe combinarse con el esfuerzo humano. Todo el cielo está empeñado en la tarea de preparar a un pueblo para estar en pie en estos días finales. El fin está cerca. Necesitamos mantener a la vista, el mundo, el futuro. En este conflicto final, el capitán de las huestes del Señor, Josué 5:15, está conduciendo a los ejércitos del cielo mezclándose en las filas y peleando nuestras batallas por nosotros. Oigan, nada más, Cristo mismo. Tendremos apostasías, las esperamos. Salieron de nosotros, pero no eran con nosotros. 1 de Juan 2:19. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Mateo 15:13. Quiere decir que las plantas son como nosotros. El ángel, el poderoso ángel que baja del cielo, iluminará la tierra con su gloria. Apocalipsis 18:1. Mientras clama en forma poderosa en alta voz, ha caído la gran Babilonia. Versículo 2. Perderíamos fe y valor en el conflicto si no nos sostuviera el poder de Dios. ¿Se dan cuenta que cada palabra, cada párrafo tiene su cita bíblica? Y esto que venimos leyendo de todos estos farsantes teólogos no son más que palabrerías filosóficas greco-romanas. Sigue diciendo, la inspiración, toda forma de mal cobrará intensa actividad. Los ángeles malos unirán sus poderes con los hombres inicuos, y como aquellos han estado en constante conflicto y han obtenido experiencia en los métodos de engañar y batallar, y se han estado fortaleciendo durante siglos, no se rendirán en el último gran conflicto sin una lucha desesperada. Todo el mundo estará de un lado o del otro. El asunto está en litigio. Tendrá lugar la batalla del Armagedón, y ese día no debe encontrar a ninguno de nosotros durmiendo. Deberíamos estar completamente despiertos. Se refiere en el estudio de la palabra. Como vírgenes prudentes, ¿se acuerdan? Mateo 25. Que tenemos aceite en nuestras vasijas y en nuestras lámparas, el Espíritu de Dios. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros. El capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará trompeta tras trompeta y una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Escenas de enorme interés están casi sobre nosotros, y estas cosas serán indicaciones seguras de la presencia de aquel que ha dirigido en todo movimiento agresivo, que ha acompañado la marcha de su causa a través de todos los siglos y que ha prometido bondadosamente estar en persona con su pueblo en todos los conflictos hasta el fin del mundo. Él defenderá su verdad. Él hará que ésta triunfe. Él está listo para suplir a sus fieles de motivos y poder de propósito, inspirándoles esperanza y valor en la creciente actividad cuando el tiempo esté más cercano. Y mire, sigue diciendo un poquito más. Los engaños, las falsedades, las imposturas aumentarán. ¿Se dan cuenta de el tema que estamos presentando hoy? Desde todas partes llegarán clamores de yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, pero Cristo dijo, no vayáis en pos de ellos. Lucas 21:8. Habrá una fiera lucha antes de que se revele a este mundo el hombre de pecado, el papado. ¿Quién es y cuál ha sido su obra? Mientras que el mundo protestante se va haciendo más benigno y afectuoso con el papado. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo que los Estados Unidos. Según de Tesalonicenses 2:3. No ocupará el pueblo de Dios su lugar como ejército aguerrido y valiente de Jesucristo para hacer frente al conflicto que debe venir mientras los hijos del Todopoderoso escondan sus vidas con Cristo en Dios. La Babilonia mística,
no se ha abstenido de la sangre de los santos. Y no estaremos completamente despiertos y alertas para atesorar los rayos luminosos que han estado resplandeciendo de la luz del ángel que ha de iluminar la tierra con su gloria. Dios nos probará. Nuestro Padre Celestial nos probará antes de darnos el bautismo del Espíritu Santo para ver si podemos vivir sin deshonrarlo. Cuando terminen nuestras faenas terrenales, Cristo venga por sus hijos fieles, brillaremos como el sol en el reino de nuestro Padre. Pero antes de que venga ese tiempo, todo lo que sea imperfecto en nosotros será quitado. Toda envidia, celos, malas sospechas, todo plan egoísta habrá sido eliminado de la vida. Hermanos, Cristo no le cambia la vida a nadie. Seremos para la eternidad lo que somos hoy en día. Y miren, finalmente, el mensaje central de este evento estuvo a cargo del profesor Ismael Castillo, el rector. Le apodan Faraón, porque parece ser que su cargo es vitalicio, es para siempre. Rector de la Universidad de Montemorelos, quien hizo un llamado a la unidad en Cristo Jesús basado en el capítulo 17 de Juan, usó el mismo versículo que usa el ecumenismo. Habló de 4 elementos que dicen de cómo debe ser la unidad de la iglesia. 1, dice espiritual. Jesús dados que sean uno en nosotros. Y no es una negociación. Hermanos, esto es ecumenismo. 2, contundente para que el mundo crea. 3, compasiva, la participación de la gloria de Cristo. Y 4, sobrenatural, yo en ellos y ellos en mí. Nadie va a generar florerías. Además, el rector propuso 6 pasos. Alcohólicos Anónimos tiene 12. Más sobre cómo debe vivir la unidad de los miembros de iglesia. 1, unidos en esperanza y el destino. ¿Se dan cuenta? Nada de la ley, nada del arrepentimiento. Cristo va a venir porque quiere estar con nosotros. 2, unidos en la Trinidad. 3, unidos en la instrucción del Espíritu Santo. 4, unidos en la devoción. Está Cristo. 5, unidos en la obediencia, pero al sistema, no a Cristo. Y 6, unidos en amor. Son las mismas palabras del Concilio Mundial de Iglesias y de todas las religiones. Investíguenlas. Esos son los fundamentos de todas las religiones hoy en día. Nada que ver con la ley. Así que, hermanos, esto viene fuerte. Ni la vamos a ver llegar. Preparémonos, porque esto está tremendo. El engaño será tan fatal que seducirá, engañará aún a los escogidos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y esto lo mencionó Jesús también y los discípulos. Oh, hermanos, preparémonos porque algunos de nosotros podemos ser engañados. Estudien el espíritu de profecía. Conozcan el método historicista. Es muy importante comprender esto. Pero, hermanos, los que caminan en la luz no pueden tropezar en tinieblas. Así que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros y podamos ponernos a cuentas con el Eterno. Que Dios nos bendiga.